And this is my best friend in the group. I know personally, we hang out together, so I don't want to talk to him. Pero ¿y si te dijéramos que un momento impactante lo cambió todo? ¿Has visto alguna vez Soul Train? Comenta 1 para sí o 0 para no. El legendario espectáculo presentó al mundo artistas emblemáticos, pasos de baile inolvidables y moda atrevida, pero entre bastidores, un momento controvertido provocó su caída. Espere hasta el final de este video para descubrir lo que ocurrió realmente. Empecemos. El espíritu revolucionario de Soul Train. Soul Train fue el primer programa musical de variedades de la televisión estadounidense en el que destacaron bailarines y músicos afroamericanos. Fue uno de los programas sindicados más longevos de la historia de la televisión estadounidense, emitiéndose en todo el país desde 1971 hasta 2006. Soul Train fue fundado por la personalidad radiofónica de Chicago Don Cornelius. En 1970, debutó en la cadena de televisión de Chicago WCIU-TV. El programa, que se producía en segmentos de 1 hora 5 días a la semana, se convirtió en un éxito de la televisión local, además de contar con grupos de música muy conocidos. Incluía bailarines profesionales y aficionados e imitaba el ambiente de una discoteca. Poco después, Soul Train llamó la atención de George Johnson, presidente y fundador de Johnson Products Company, una empresa de productos capilares propiedad de negros. Con su ayuda, el programa pudo emitirse en todo el país en 1971. La prominencia de artistas de música funk y soul en programas de radio y grabaciones se reflejó en el éxito de Soul Train, al presentar la cultura negra como vibrante, emocionante y optimista. Soul Train atrajo a un público considerable de diversos orígenes étnicos y contribuyó al avance de los afroamericanos y la cultura negra en la corriente dominante de Estados Unidos. Cornelius mantuvo la marca Soul Train hasta su muerte y creó varios especiales anuales muy populares, como los actuales Soul Train Music Awards. Algunos críticos han comparado Soul Train con Black American Bandstand, otro programa de larga duración. Cornelius reconoció que Bandstand era un modelo para su programa, pero a medida que pasaban los años y Soul Train se establecía como una marca por derecho propio, empezó a ofenderse por las comparaciones con Bandstand. Dick Clark, presentador y productor de Bandstand, creó Soul Unlimited en 1973 para competir directamente con Soul Train. Las agresivas insinuaciones raciales de este grupo han causado polémica. Cornelius acusó abiertamente a Clark de intentar socavar el programa de televisión de Alma Negra con la ayuda de Jazzy Jackson. ABC estuvo de acuerdo y lo canceló tras unos pocos episodios. El nuevo género hip hop porque creía que no retrataba la cultura afroamericana de forma favorable, que era uno de sus objetivos declarados para la serie. Aunque Cornelius presentaba con frecuencia a músicos de rap en Soul Train en los años 80, decía abiertamente a la cara de artistas de rap como Curtis Blow que no entendía el género. El rap siguió evolucionando hacia el hip hop más duro, y Cornelius admitió que le asustaban las payasadas de grupos como Public Enemy. En el documental de VH1 de 2010 Soul Train, The Hippest Trip in America, Rosie Pérez dijo que a Cornelius no le gustaba ver a los bailarines del programa realizar movimientos de baile sexualmente sugerentes de la costa este. Cornelius admitió que solo llevaba artistas de rap al programa porque el género era cada vez más popular entre su audiencia afroamericana, a pesar de que la medida enfurecía a los afroamericanos de mediana edad y acomodados como él. Este desfase, del que se burló abiertamente en una parodia de In Living Color titulada Old Train, que describía a Cornelius y al programa como extremadamente anticuados y fuera de onda, provocó la dimisión de Cornelius como presentador a principios de los años 90. Soul Train fue objeto de un libro escrito por Kestlove, fan del programa y batería del grupo de hip hop The Roots. Soul Train, The Music, Dance, and Style of a Generation. Soul Train, la música, el baile y el estilo de una generación, se publicó en 2013. A lo largo de 3 décadas, Soul Train fue el programa más popular de Estados Unidos en lo que a cultura popular negra se refiere. Millones de fans lo sintonizaban para enterarse de las últimas novedades en danza, moda y música. A lo largo de sus más de 900 episodios, hizo posible que músicos como Tina Marie, Curtis Mayfield y The Jackson 5 alcanzaran niveles de reconocimiento sin precedentes. Además, hizo posible que otras artistas como Vivica Fox, Jodie Gatley y Rosie Porras se convirtieran en nombres conocidos, incluso después de que hayan pasado 53 años desde la emisión inicial del programa. La influencia del revolucionario programa en la historia y la cultura no ha disminuido. Soul Train produjo un concierto increíble, un espectáculo en el que participaron músicos, bailarines,
cómicos y otros invitados especiales. Little Richard, Elton John y Patti LaBelle fueron algunas de las celebridades que asistieron al evento, y los bailarines del público se mezclaron con ellos. El acto fue elegante y precioso, pero también privado e íntimo. En pocas palabras, fue difícil de ignorar. Según Richard Gere, productor del próximo musical Soul Train, que se representará en Broadway, todos sabíamos que teníamos que tener las tareas hechas y todo junto para poder verlo el día que tocaba. Luego, a medida que crecías, empezabas a escuchar música para incluir los bailes en las celebraciones que tenían lugar ese fin de semana. Un viaje por la música y la cultura negras. El programa musical de variedades comenzó como un programa local en la WCIU de Chicago, una cadena de televisión que ahora forma parte de la CW. En él participaban músicos locales como Jerry Butler, The Cheetahs y The Emotions, según afirma Bethany Butler, autora de Black TV, que es una recopilación de 50 años de televisión rompedora que va desde Soul Train a Blackish y más allá. El pequeño programa local, a veces llamado la versión negra de American Bandstand, se hizo famoso de repente debido al ansia de la cultura por el programa y a la ambición de éxito de los presentadores. El hijo de Don Cornelius afirma que Cornelius quería convertirse en el próximo presentador de American Bandstand. El de Clark negro, Tony Cornelius, hijo de Don Cornelius, declaró a KCRW que, a medida que se corría la voz, los grandes artistas querían participar. No me cabe duda de que, en un principio, no contaba con los músicos más consumados para la velada. Sin embargo, cuando se corrió la voz de este fenómeno, los artistas de más talento decidieron que querían formar parte de él, y rápidamente se convirtió en el lugar de moda, debido a su enorme popularidad, que la ha convertido en la serie de televisión sindicada de primera emisión más larga de la historia de la radiodifusión, y a su importante colaboración con Johnson Products, la empresa que fabrica la línea de cuidado capilar Afro-Sheen. Fue un programa considerado revolucionario para la época. A pesar de la presión para adaptarse a los estándares europeos, los anuncios que promocionaban con orgullo los peinados naturales, como las mechas esponjosas y los brillantes afros, se mostraban junto a los anuncios que resaltaban el cabello negro. De repente, además del baile y la música de la comunidad negra, su cabello se exhibía en el escenario nacional. Además, el atractivo de la exposición se vio considerablemente influido por la presencia de ropa negra. Cuando los pasajeros embarcaron en el Soul Train, ya iban vestidos de punta en blanco, colores ricos y brillantes, pieles flexibles, ángulos afilados, materiales texturados como el raso grueso y la pana, dashikis, blazers de lentejuelas con hombreras y relucientes botones dorados. Y dashikis son algunas de las tendencias que se llevan ahora. Los pantalones de campana, las blusas vaporosas y los cuellos enormes eran componentes de un diseño único y de colores brillantes. La riqueza del diseño parecía un reflejo de lo mejor de los negros en una época en la que a menudo se les minimizaba a juglares, personajes que enfatizaban los estereotipos negativos de los negros, o no se les incluía en absoluto en la televisión. Cuando aún trabajaba en la WCIU, Don Cornelius cubrió la agitación social y conoció a personas influyentes como el reverendo Jesse Jackson y el reverendo Dr. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. En un principio, dijo Tony Cornelius a KCRW, mi padre solo quería hacer un programa que presentara a los negros de forma positiva, porque no había nada parecido. En realidad, solo se veían noticias sobre afroamericanos cuando eran detenidos o algo así. Cada vez que su musical se representaba en la zona de la bahía, Gay se paraba en el vestíbulo y se sorprendía cuando Frederica Newton, la viuda de Huey P. Newton, cofundador del revolucionario Partido de las Panteras Negras asesinado en 1989, se le acercó para agradecerle que en el espectáculo se mencionara al Partido de las Panteras Negras y al movimiento por los derechos civiles. Huey y yo solíamos ver Soul Train todos los sábados, continuó, casi llorando. Nos daría alegría, según Cassie Taylor, una cantante cuyo padre, el músico de blues Otis Taylor, recibió un fuerte impacto de Soul Train. Este proporcionó un espacio seguro para que las personas se expresaran. Como el deleite es contagioso, mantiene su iconografía. La mayoría de los medios de comunicación blancos presentaban la cultura negra como algo maligno. Taylor, que antes se ganaba la vida vendiendo ropa usada, afirmó que sus primeros recuerdos de Soul Train influyeron en las cosas que buscaba para sus clientes en tiendas vintage y de segunda mano. Participar en el espectáculo ayudó a artistas como Bill Withers, Al Green, Bobby Womack, Little Richard, Stevie Wonder y Marvin Gaye a impulsar sus carreras.
Michael Jackson aprendió su baile característico, el robot y el backslide, del bailarín de Soul Train Jeffrey Daniel. Este movimiento recibió más tarde el sobrenombre de Moonwalk. La presencia de Aretha Franklin en el programa le valió una fama increíble. Tras la muerte de Don Cornelius en 2008, Franklin declaró a la cadena ABC que su aparición en Soul Train podría marcar la diferencia entre ser una desconocida y convertirse de la noche a la mañana en un nombre muy conocido, al estilo de American Idol. Estar en Soul Train significaba que tu disco podía vender 100, 200, 300 o incluso 500,000 copias o más, aunque vendiera quizá 10,000, señaló. A pesar de, o quizá debido a, su enfoque en la alegría y el compañerismo, Soul Train fue una respuesta a una época muy oscura para los negros estadounidenses. Cuando la gran migración comenzó en Chicago en 1970, los negros estadounidenses como mis abuelos aún huían del terror racial y la pobreza en el sur. La resistencia de una comunidad negra contra la discriminación racial. Aunque la segregación ya no es legal, sus efectos negativos se dejan sentir en las comunidades negras de todo el mundo. La decana de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Bryant, Verónica M. Secom, declaró en una entrevista que los negros corrían un gran peligro todo el tiempo. Según explican, estar en un espacio seguro donde pudieran expresarse físicamente a través de la danza y la moda era esencial. Aquellos que se habían trasladado anteriormente todavía estaban intentando establecer contactos y hacer frente a nuevos tipos de discriminación racial en contextos diferentes cuando Soul Train salió al mercado por primera vez. Si estás lejos de casa, como muchos afroamericanos durante la gran migración, Soul Train te da sin duda una mayor sensación de hogar, afirma M. Secom. Ver cómo se convertía en un medio para que los negros interactuaran en cualquier situación, no solo un lugar donde reunirse, sino también un tema de conversación en el trabajo o en la escuela a la mañana siguiente. Las comunidades y escuelas negras seguían estando excesivamente vigiladas y carecían de fondos suficientes, y los individuos negros eran desalojados de los barrios y escuelas blancos, lo que demostraba la persistencia de la segregación social. La violencia contra los negros en las comunidades de Sandown continuó, al igual que los linchamientos. Sin embargo, las que consiguieron integrarse se enfrentaron a retos adicionales en el ínterin. Según M. Secom, la integración no siempre fue lo maravillosa que se suponía que era en términos de mejora de la justicia y la igualdad para los afroamericanos. Dio lugar a un aumento de los prejuicios y a una gran cantidad de injusticias en varios casos. Soul Train fue una especie de resistencia a las fuerzas que recordaban a los afroamericanos: aún no sois iguales, aún no sois valorados. Sirvió para afirmar que lo somos. Durante la mayor parte de su existencia, Soul Train tuvo pocos artistas e invitados no negros. Soul Train tenía que ser un tipo muy específico de artista que la comunidad negra valorara porque era un espacio protegido para la expresión y el entretenimiento negros, dijo M. Secom. Soul Train, un musical homosexual, examina el mayor proyecto del empresario y visionario Don Cornelius. En el apogeo del espectáculo, gente como Elton John decía: tengo un público enorme que conoce el rock de cocodrilo que no se parece a mí. ¿De qué manera puedo contactar con ellos? Soul Train fue la respuesta a eso, dijo Gay. El 17 de mayo de 1975, Elton John se convirtió en el primer artista blanco en participar en el programa. Como resultado, Soul Train se convirtió en una especie de prueba de fuego para los artistas en general y para los blancos en particular. La diferencia entre hacer música solo para blancos y hacer música que los negros pudieran escuchar era una especie de encapsulación del radicalismo de Soul Train. En este entorno integrado, los negros establecíamos la cultura y tomábamos las decisiones sobre quién podía acceder a nuestros espacios. Una decisión que tiene la capacidad de transformar realmente a los músicos y hacer crecer su base de seguidores. Durante este periodo, los tipos populares de ingenio negro también eran más accesibles. Gastarse cientos de dólares en un traje era inaudito, y ver tocar en directo a las grandes estrellas no costaba 3 meses de alquiler. Las fotografías de Soul Train en su apogeo muestran el ambiente especial que creaba. En una de ellas, Marvin Gaye aparece sonriendo y relacionándose con el público de igual a igual. Era estratificado, texturizado, único y de excelente calidad. Debido a los cambios drásticos y perjudiciales en la forma de producir y consumir ropa, como el uso de fábricas que explotan a los trabajadores, la producción de residuos que contribuyen significativamente a la crisis climática existencial y la devaluación general de la ropa, se trataba de una cultura de la moda difícil de reproducir en la era moderna. Soul Train era innovador.
pero Cornelius era un hombre de negocios calculador y astuto. Sin embargo, Soul Train parece bastante anticapitalista en retrospectiva, no porque pretendiera serlo, sino más bien porque nuestra cultura es más obviamente consumista y explotadora que nunca. El evento siguió siendo revolucionario porque defendía la libertad de los negros a la alegría y la expresión desenfrenada frente a las fuerzas que pretenden dañar nuestros cuerpos y almas. El atractivo de Soul Train se atribuyó en gran medida a su cercanía y espontaneidad. Muchos aspectos de nuestra sociedad actual están en gran medida influidos por algoritmos y tendencias. Dado que las imágenes públicas están más estrictamente reguladas que nunca y que la moda y la cirugía estética han producido una inquietante sensación de uniformidad, puede resultar difícil identificar las verdaderas identidades de los artistas. MC.com dijo que Soul Train no estaba estructurado. La presentación desprende una espontaneidad poco común en el mundo actual. Cuando Soul Train debutó, el entretenimiento estadounidense carecía de la fuerte sensación de control que posee en la actualidad. Cuando el alma de Soul Train regrese de verdad, probablemente no lo veremos a través del mismo medio, dijo MC.com. Es posible que en la televisión no veamos espacios seguros donde los individuos puedan ser ellos mismos. No creo que ese espacio esté disponible en el entretenimiento público estadounidense, afirmó. Según ella, este tipo de autoexpresión es más frecuente en lugares poco conocidos en la cultura popular. La gente puede rebelarse y romper las reglas y estructuras del capitalismo estadounidense celebrando fiestas en almacenes y edificios abandonados. Es lo más parecido a Soul Train que se me ocurre. Esto no es intrínsecamente algo malo para MC.com, a pesar del énfasis que pone en su oposición a la ocupación de estructuras abandonadas. La abundancia de mensajes y estímulos en la cultura estadounidense puede llevar a un resurgimiento de la experiencia vivida de ese realismo desenfrenado. MC.com describió la belleza de Soul Train como el tipo de celebración desenfrenada que verías en tu propia casa o en tu propia comunidad, pero en la televisión estadounidense. Por eso, fuera de la pantalla, Soul Train sigue presente en los bailes improvisados que se hacen en bodas, fiestas y cualquier otra ocasión en la que los negros se sientan libres y felices. Lamentablemente, a pesar de todo el éxito, el programa iba a ser cancelado en breve, por lo que su existencia fue breve. La cancelación. Kitty A Go Go y Red Hot and Blues eran dos programas de baile dirigidos a los jóvenes que se emitían en WCIU-TV, un nuevo canal UHF de Chicago. Este fue el comienzo de Soul Train. La audiencia estaría mejor preparada para lo que le ocurriría a la emisora unos años más tarde a raíz de ambos programas, sobre todo de este último, que presentaba en el estudio a un conjunto de baile formado principalmente por bailarines afroamericanos. Don Cornelius, que había trabajado anteriormente como desk jockey de reserva y lector de noticias en la emisora de radio Bond de Chicago, fue contratado por WCIU en 1967 para trabajar como reportero de noticias de última hora y deportes. Además, Cornelius fue el promotor y presentador de una serie itinerante de eventos que tenían lugar en institutos de la región de Chicago. Estos espectáculos, que también se conocían como saltos discográficos, contaban con talentos locales. En 1970, le ofrecieron la oportunidad de llevar su espectáculo itinerante a la televisión. Cuando se emitió en WCIU-TV, en el primer episodio del programa, que inicialmente fue una producción en blanco y negro de bajo presupuesto, se incluyó como invitados especiales a Jerry Butler, los Chillax y los Emotions. Cornelius contó con la ayuda de Clinton Gant, un bailarín profesional de la región antes mencionada que primero había bailado en los primeros episodios antes de pasar a desempeñar el papel de productor y presentador auxiliar. La empresa Johnson Products, una empresa local que fabrica la marca AfroShin de productos para el cuidado del cabello, se interesó por el programa a raíz de su éxito inicial. Finalmente, debido a este interés, la empresa Johnson Products decidió copatrocinar la expansión del programa a la sindicación televisiva. Solo otras 7 ciudades, entre ellas Atlanta, Birmingham, Cleveland, Detroit, Houston, Los Ángeles y Filadelfia, compraron el programa, que empezó a emitirse semanalmente el 2 de octubre de 1971. El programa estaba destinado a emitirse en 25 zonas fuera de Chicago, según Cornelius y el patrocinador corporativo de Soul Train. Antes de concluir la primera temporada, Soul Train se hizo accesible en los otros 18 mercados de distribución. Durante ese periodo, la serie de la televisión pública Soul era el único programa desarrollado por negros para negros que estaba disponible para toda la nación. En la televisión comercial, no había ningún otro programa producido por negros para el público negro.
Debido a que el programa pasó a sindicarse, su sede se trasladó a Los Ángeles, donde permaneció durante toda su historia. Una tendencia estatal de programas sindicados centrados en la música y dirigidos a determinadas poblaciones llevó a la creación de Soul Train, que contribuyó a esta tendencia. Hubo otros dos programas de la cadena que se sindicaron en 1971, el Lawrence Welk Show, especializado en música tradicional, y E. Howe, especializado en música country. Ambas series tuvieron una amplia difusión. A pesar de que Don Cornelius trasladó su empresa al oeste, Soul Train siguió funcionando en el barrio de Chicago. Cornelius fue presentador tanto del programa nacional de Los Ángeles como de la versión local de Chicago al mismo tiempo. Sin embargo, pronto se centró en la edición nacional del programa, la producción en Chicago, donde Clinton Gant presentó programas en WCIU-TV hasta 1976. Siguió bajo su dirección hasta ese año. A continuación, se pueden ver repeticiones una vez por semana durante los 3 años siguientes. En la región metropolitana de Chicago, la versión sindicada se emitió inicialmente en WBBM-TV, propiedad de CBS. Por otra parte, el programa se trasladó a WGN-TV en 1977 y siguió emitiéndose allí durante el resto de su andadura cada vez que se emitía en Chicago. Don Cornelius fue el presentador de todos y cada uno de los episodios de Soul Train desde 1970 hasta 1993. Con la excepción del último episodio de la 4ª temporada, que fue presentado por Richard Pryor. Tras la conclusión de la 15ª temporada, Tribune Entertainment inició el proceso de obtención de los derechos de sindicación, y la empresa continuó produciendo Soul Train hasta la conclusión del programa el 25 de marzo de 2006. Don Cornelius dejó de ser presentador del programa tras 22 temporadas, aunque siguió siendo el principal poder creativo entre bastidores del programa. Durante el otoño del año siguiente, Soul Train empezó a utilizar presentadores famosos y, en 1997, el cómico maestro Clark asumió el cargo de presentador del programa de televisión. Fue en el año 2000 cuando Shamar Moore tomó el relevo como presentador del programa. Entre 2003 y 2006, Dorian Gregory fue el presentador del programa. Permaneció en ese papel hasta la finalización del programa en 2006. La producción de los episodios de estreno de Soul Train se suspendió al término de la 35ª temporada, emitida entre 2005 y 2006. Los episodios de estreno se emitieron en el programa bajo el título The Best of Soul Train durante un total de 2 temporadas. A partir de la segunda, esto se hizo en lugar de la producción de nuevos contenidos. La razón de ello fue que algunas de las emisoras que habían estado emitiendo Soul Train los sábados por la tarde empezaron a transferir el programa a franjas horarias nocturnas como resultado de los años posteriores en los que los índices de audiencia de Nielsen cayeron por debajo de 1. Otras emisoras seguían emitiendo Soul Train durante todo el día. En aquel momento, la mayoría de las cadenas que emitían Soul Train eran emisoras independientes que posteriormente se convertirían en filiales de la World Broadcasting Corporation, WB, la United Pacific Network, UPN, o la cadena Fox. Cuando en diciembre de 2007 se informó de que Tribune Entertainment cerraría sus puertas, el futuro de Soul Train siguió siendo incierto. La responsabilidad de encontrar un nuevo distribuidor para el programa recayó en Don Cornelius Productions. Trifecta Entertainment y los medios de comunicación llegaron rápidamente a un consenso con Cornelius sobre las condiciones del acuerdo. Intentos y legado. Nunca se puso en duda que Soul Train fuera un programa muy querido en televisión. Era imposible que quienes lo apreciaban permitieran que desapareciera sin luchar. Se hicieron numerosos esfuerzos por revivir el programa, pero ninguno tuvo éxito. Intentos de revivir fue cuando el programa aún era propiedad de Don Cornelius Productions cuando se retiraron extractos de las actuaciones y entrevistas del programa de sitios de video en línea como YouTube. Estas retiradas se debieron a acusaciones de infracción de los derechos de autor. Cornelius también se oponía a la idea de que los programas de Soul Train se vendieran en recopilaciones de VHS o DVD adquiridas por terceros sin la aprobación del propietario. Los derechos de la colección Soul Train fueron comprados a Cornelius por Mad Vision Entertainment en mayo de 2008. Los principales socios de la empresa procedían de los sectores editorial y del entretenimiento. Los detalles de la transacción, incluido el precio, no se hicieron públicos. Por otra parte, las emisoras que eran propiedad de Tribune Broadcasting, incluida la cadena nacional WGN America, que había sido el principal foco de los esfuerzos de sindicación del programa a principios de la temporada televisiva 2008-2009, decidieron renunciar al programa. Le siguieron un gran número de emisoras adicionales.
el 22 de septiembre de 2008. El sitio web de Soul Train reconoció que el programa había dejado de emitirse por haber sido interrumpido. Tan pronto como Mardashian obtuvo la propiedad de los archivos de Soul Train, los puso a disposición de otros puntos de distribución. Durante el mes de abril de 2009, Mardashian lanzó un canal de Soul Train en YouTube. Tras un periodo de 3 meses, la empresa y Time Life llegaron a un acuerdo sobre la distribución de los DVD de Soul Train mediante un contrato de licencia. A continuación, MAD Vision llegó a un acuerdo con BET, propiedad de Paramount Global, para revivir los Soul Train Music Awards en Centric, el canal derivado de BET. En el mes de noviembre de 2009, Centric sería la cadena que emitiría los episodios de archivo del programa. Además, puede visitar Bounce TV y ver episodios anteriores. En 2007, los derechos de Soul Train fueron comprados a Mardashian por un consorcio fundado por el jugador de baloncesto Magic Johnson y financiado por la empresa de capital riesgo Entermedia Partners, además del desarrollo de posibles adaptaciones teatrales y un crucero. La asociación Johnson Entermedia tenía la intención de trabajar en un posible proyecto cinematográfico, que Cornelius había mencionado de pasada antes de la venta de la propiedad. Además, el canal Aspire TV de Johnson empezó a emitir reposiciones de la serie como parte de la transacción que se llevó a cabo. En los años previos a su muerte por suicidio en febrero de 2012, Cornelius siguió haciendo apariciones en celebraciones y documentación de Soul Train. Soul Train Cruise fue el término que se dio al regreso de Centric al sector de los cruceros en 2013, cuando inició su aventura. Tras la adquisición de la franquicia Soul Train por Paramount Media Networks en 2016, Paramount Global es actualmente propietaria de todos los derechos y marcas asociados a la marca Soul Train. Esto incluye el extenso archivo del programa, el evento anual del crucero y las entregas de premios. Sin embargo, pase lo que pase, el programa en realidad nunca se cancelará. A pesar del paso del tiempo, el legado de Soul Train sigue siendo apreciado por aquellas personas que sentían un profundo afecto por el grupo. El legado de Soul Train. Don Cornelius patrocinó y promovió una serie de conciertos con talentos locales de Chicago, que acabaron convirtiéndose en el conocido programa de televisión de música y baile Soul Train. Tras interesarse por el trabajo de Cornelius, WCIU-TV empezó a emitir Soul Train el 17 de agosto como un programa diario por la tarde. Empezó con poco presupuesto y solo se emitía en blanco y negro, pero enseguida se hizo conocido y atrajo el interés de la empresa Johnson Products, con sede en Chicago. El 2 de octubre de 1971, emisoras de 7 ciudades fuera de Chicago, Atlanta, Birmingham, Cleveland, Detroit, Houston, Los Ángeles y Filadelfia, empezaron a emitir Soul Train como serie semanal, después de que acordaran copatrocinar la sindicación de la emisión del programa. Poco después, Cornelius trasladó la sede del programa al oeste, a Los Ángeles. Sorprendentemente, la línea de Soul Train en Chicago siguió emitiendo nuevos episodios hasta 1906 con el nombre de Soul Train Loco, que aún se emite en WCIU en blanco y negro. A pesar de estos retos, Soul Train se convirtió en un programa popular. De hecho, fue algo más que un éxito, fue una institución singular en la cultura popular de Estados Unidos. Promovía la cultura negra, incluidos el baile, la moda y la política, y ofrecía una plataforma a los artistas negros. Don Cornelius estaba motivado por el movimiento por los derechos civiles y vio un papel para la alegría negra en la televisión. Pensé que la música y el baile de los negros serían tan cautivadores en el tubo como en una fiesta en una casa de Chicago. Escribe George en su humorística y desordenada reseña de la actuación, Hippest Trip in America. La pasión motivadora de Cornelius convirtió a Soul Train en una audaz respuesta a los lúgubres y racialmente cuestionados años 70. La respuesta de George a los disturbios raciales de la década anterior, especialmente los disturbios de Watts que arrasaron las zonas negras de Los Ángeles en 1965, sirve de base apropiada para la obra. El efecto que la representación de Soul Train de negros reunidos en alegre celebración habría tenido en espectadores de todos los orígenes es difícil de discutir. Según George, unió a una parte de la América asiática, latina y blanca con toda la América negra, creando una comunidad groovy. El espectáculo fomentaba suavemente un sentimiento de unión racial al tiempo que permitía una individualidad desenfrenada. Los artistas y bailarines podían lucir algunos de los atuendos más estridentes, locos y extraños jamás vistos en televisión, y daban prioridad al baile en solitario y en pareja por encima de la coreografía de grupo. Soul Train.
Una fiesta de baile semanal a la que podían unirse familias y amigos desde la comodidad de sus hogares. Rompió fronteras y se convirtió en una sensación nacional porque era el único programa de televisión comercial con productores negros y un público objetivo negro en aquella época. Sam Sanders presenta el primero de los 3 episodios del programa NPR Daily que se cruzan con It's Been a Minute, otro programa de NPR. App examina primero los antecedentes del programa y su impacto en la cultura popular en general. Sanders examina la relevancia del programa, las razones de su excepcional resonancia cultural y el hecho de que no haya surgido ninguna otra producción que ocupe su lugar en la cultura. Estudiosos, admiradores. El autor Hanif Abdurraqib y algunos bailarines notables se unen a él. ¿Cree que Soul Train debería haber continuado? Ponga un 1 si la respuesta es sí o un 0 si es no. Haz clic en me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nunca las noticias más impactantes de la historia del entretenimiento. Gracias por vernos.